bienvenidos al capítulo número 15 del podcast Ocamo. What's up, guys? ¿Cómo les va? ¿Qué se dicen los gays? Pues ya dices chicos en... Perdón. Bueno, hoy es un episodio especial porque pues, vamos a estar cerrando hoy la primera temporada de nuestro podcast. Sin embargo, pues no se preocupen, para la segunda temporada vamos a estar No mucho se más... preocupen. Tenemos unos seguidores fieles, yo lo sé, todos confiamos. Pero no, nada, para la segunda temporada venimos mucho más recargados, con mejor equipo. Sabemos que de pronto hemos tenido algunas falencias con el tema del audio, estamos cubriendo esto ya. Pues más ideas, más dinámicas para la segunda temporada. De igual forma, como siempre, estamos atentos a los comentarios que nos den, si tienen alguna sugerencia, pregunta que quieran hacernos, con mucho gusto vamos a estar aquí respondiendo. Pues bueno, sin más preámbulo, damos por iniciado el capítulo número 15, final de la primera temporada. Y vamos a empezar con una pregunta un poco interesante, un poco abierta también. Yo no la quiero responder de primero, entonces mientras sigo preparando esto, le doy espacio a Miguel para que piense la respuesta. Sí, porque es que yo no la he pensado todavía. Pero bueno, la pregunta es, si pudieran viajar al futuro o al pasado, ¿a dónde preferirían ir y por qué? Al pasado para preparar bien esta respuesta. Para tener más tiempo. Pues sí lo he pensado en un par de ocasiones y creo que, o sea, me gustaría, si tuviera la oportunidad de conocer ambos idealmente. Pero no. Sí, pero pues si la opción es solamente Eso es muy una, tibio, eso es muy tibio. pero si la opción es solamente una, preferiría ir al futuro para ver cómo se ha desarrollado la humanidad y pues en qué estamos en un futuro, si logramos definitivamente la singularidad, por ejemplo, o si ya la humanidad se extinguió por completo y llego yo y no hay nadie y es como, uy, Llega a pero sí, puede ser un papel interesante porque sería el próximo Adán. Tendría una labor bastante ¿qué? ¿Con quién? dispendiosa. No sé, pongámosle ve que hay alguien por ahí o algún ser se desarrolló. algún culito ahí muerto así. Lo más sagrado se consumó. El ojo del culo que hablábamos. Sí, pero muy cacorros porque el culo no embaraza, marica. Pero un culito. No, o sea, rico, chimba, pero pues para repoblar, difícil, complicado. Pero bueno, ya antes me salto el turno porque ya Ya pues, pensé. de hecho mi respuesta es acorde a la suya. Y lo digo porque, no sé, en algún momento me sentí muy afín de pronto con una época pasada. Pues cuando estaba muy inmerso en el libro, pues bueno, todavía leo bastante, pero cuando en la universidad pues fue la época en la que más estuve sumergido en literatura variada. Y en esa época estaba muy enamorado de las épocas antiguas, ¿no? Me llamaban mucho la atención por el tema de pronto la tranquilidad que podían tener. De pronto pues no viven como tan ajetreados, tan afanados como nosotros hoy en día. Y pues no sé, me parecía que en general era una época con muchos más modales, donde la conversación se disfrutaba más y pues cada persona procuraba, ¿no? Tener una buena conversación. En ese sentido también sí, sería interesante viajar al pasado solo por empaparse un poco de eso, pero me siento más inclinado también hacia el futuro porque me da curiosidad también ver hasta qué punto podemos llegar. De pronto en este momento me siento muy filántropo, siento que tengo fe hacia la humanidad y creo que sería interesante ver de pronto si podemos dar ese gran salto que necesitamos y no sé, qué tal si podemos conquistar las estrellas, Es que ese es el ideal, porque, o sea, yo también cuando estaba, las veces en las que había pensado qué época me gustaría visitar, pues había pensado, no sé, de pronto en la época de los caballeros, la época de los piratas, en donde pues, uno ve en las películas que pues qué chimba, ¿no? Vivir como esa, no sé, como esa falta pues de tanta, no sé cómo Dependencia de la decirlo. tecnología. Y además como un poco más de anarquía, ¿no? No todo pues, tan controlado como está hoy en día, sino tener un poco más de libertad, poder hacer ciertas cosas que pues ya hoy en día no se pueden hacer o pues que son socialmente... Pues que sí se puede. Pues sí se pueden, pero pero bueno, en fin. Entonces también durante un tiempo lo estuve pensando
mucho y quería y, no sé, conocer los dragones y todo eso que existió antes. No, pero no, Bueno, se ven todavía no sé. mira cómo entrenar a tu dragón antes de que se extinguieran y todo eso. Los gigantes y todo. Los gigantes. Ah, pero los gigantes sí son reales, por cierto, ¿no? Para usted sí. No, pues sí, Todos los gigantes. Sí, pero sí, ya digamos ahorita más, metiéndole un poco más de razón, sí digo que no, o sea, pues primero sería ir a una época de mucha precariedad, o sea, en donde olores, enfermedades, y pues incluso las mismas personas deben ser un poco más toscas para todo, entonces puede que hayan ciertos roces. Mientras que pues en el futuro si confiamos en que lo hacemos bien, pues de pronto vamos a estar más evolucionados, la perspectiva con respecto al mundo, con respecto al cuidado del planeta, al cuidado pues, de nuestros semejantes va a ser mucho más superior, mucho No más solo a China. avanzada. Ay, no. Muy comunista. Pero sí, de pronto algo así, algo Aquí, así más, aquí nos más gusta es consumir, No, pero no gastar plata. también por la parte de Renzo que dice que una sola china, pues porque ellos tienen una raza más fuerte, ¿no? Entonces, pues todo sería muy Ush. chido. Como una raza Una más O sea, raza o sea, más por ejemplo, un chino. Pues hay más gente que está tiene los ojos así. está con una persona, no sé, un europeo o un moreno. Si tienen un hijo, va a salir chino, porque ellos tienen la raza mucho más fuerte. los genes. Los genes. Pues claro, son 1.400, 1.500 millones de personas viviendo en un solo país. Acá apenas somos 50 millones Pero de imagínense, personas. o sea, ¿qué capacidad tiene la raza de poder? además de que es una de las culturas más De antiguas, ¿no? regularse. Entonces Sí, supongo que eso también es- eso es lo que hace que sean esos genes tan, ay, puta, se me olvidó el término, pero sí que sean Tan resistentes, dominantes, fuertes, tan dominantes. Sí. Pero sí, entonces eso, es, pues, o sea, conocer el futuro, ver pues, qué nuevas maravillas hay. Patria. Sí, digamos, ya alcanzamos, no sé, la Luna, que espero que sí ya esté colonizada, Marte, Yo y tengo más allá, Ah, ¿qué Marte. más? Yo tengo una idea, no sé qué tan de acuerdo estén. Yo llevo un tiempo diciendo que creo que para mis 50 tal vez 60 años, voy a poder visitar la luna tipo plan turístico, ¿sí? O sea, de pronto de aquí a ese tiempo van a haber tipo de experiencias o Pues yo algo creo que de poder se puede, yo estoy pero de seguro pronto que sí, sí. sí sea bastante costoso. Sí. No, Hoy para en, esa porque, época no. pues lo digo por eso, Para ese porque, tiempo yo creo que lo aún digo así. porque hoy en día ya existen. Claro. Sí. Hoy en día ya existen y creo que el vuelo, el cupo como tal está como en $250.000 o algo Por así. eso, Hoy en día. son 20 Apartarse, años, entonces. son 20 años, Sí, sí, por eso yo creo que, o sea, si ya ya está existen, más... aunque bueno, tengo entendido que lo que existe actualmente no es como tal de la luna, o sea, pisar la luna, ya no, poderla recorrer, pero creo que hay construida como una especie de base, algo así, Una muy atalaya. cercana, sí, algo así, que está muy cercana y nos permite tener la experiencia de ver nuestro planeta, pues qué chimba. desde esa perspectiva de lejos, ¿no? Actualmente, Alguna no. vez, sí, eso lo vi en un documental hace como un año en Netflix, no recuerdo el documental, me pareció interesante esa idea. Y otra cosa que decían que me gustó mucho, me quedó haciendo eco, decían que, Pasito. decían que las personas que han tenido esa oportunidad de salir y ver su planeta, si ver ese planeta, esa esfera azul flotando en la nada, en el espacio, a todos les despierta como una sensación de comunidad, de verdad estamos solos, o sea, estamos flotando Obvio. en el inmenso vacío, se dan cuenta de lo grande que es todo y de alguna forma como que les despierta a las personas. Y recuerdo que a uno de los entrevistados, él decía, yo opino que todos los líderes, presidentes, todos los líderes sociales deberían tener esta experiencia por eso, para darse cuenta que el mundo va más allá que el dinero, que los intereses personales y más, sino que en efecto somos una sola raza, una sola comunidad, viviendo en un espacio tan apartado y distante y desolado del planeta, que sería interesante, ¿no? Que tuvieran esa oportunidad de despertar ese sentido de comunidad y tal vez dejar un poco la corrupción o ese tipo de Pero prácticas. sí, pienso yo que actualmente al tener contacto únicamente con ciertas personas y verlo desde un punto de vista muy subjetivo, acá muy pequeño, lo que hacemos es pensar en eso, en individual. Y ya de pronto viéndolo allá, de que pues sí, o sea, es simplemente un globito flotando en medio de la absoluta nada, porque lo más cercano está a millones y millones de años luz. Entonces, sí, yo creo que sí puede como despertar eso, de que, o sea, viéndolo ya desde un punto de vista más objetivo, más
más racional, darse cuenta de que, marica, de verdad, somos una No cosita ahí que no se hay está moviendo. fronteras, o sea, esa masa que conocemos no tiene fronteras, no tiene nada de esas divisiones que el mismo ser humano ha creado, ¿no? Que nos dividen, nos fragmentan, nos aíslan. Exacto. Y No, que todos no estamos estamos diseñados para eso, en realmente. el mismo pedazo de tierra flotante. Sí. Usted, al futuro, supongo, ¿no? Al pasado sería un esclavo. Pues sí, de pronto. No, pero Pues que no sé. Hay muchas cosas, el pasado es algo también y poder haber estado en esos momentos que definieron de alguna forma el camino de lo que somos, de lo que es, de lo que existe, de las posibilidades que hay, poder haberlo visto, o sea, dónde nació, por qué se dio de esa manera, ¿sí? Entenderlo. Uy, me hizo pensar lo interesante que sería viajar al pasado y hablar con Sócrates, Aristóteles. Eso pensaba, solo el problema es el idioma, ¿no? Pues pensaba, latín, hay que aprender latín. pensaba, No, eso es sencillo. ya, aprendí. Me hace acordar de esa foto que dice, bueno, que la persona viaja al pasado y entonces todas las personas a su alrededor, y bueno, cuéntanos cómo es que funciona ese internet. Y él, Sí. Que cuando uno vuelve cómo funciona la electricidad, no, pues no tengo idea. Yo solo presiono un Exacto, no, pues, se usted conecta. nomás prende enciende el encendedor y ya, eso ya se prende el bombillo. ¿Qué es un bombillo? No pensaba, específicamente estaba pensando en Sócrates es el primero, ¿no? O sea, Sócrates, Platón y luego Aristóteles. Los primeros. No el primer filósofo, sino de esos tres. De los grandes, sí, Sí, de los tres grandes. Sócrates. Y el primero sería Tales de Mileto Ellos. o alguno de los chinos que Los fue por ahí. naturalistas, si no estoy mal, ¿qué se llama? Que eran los que defendían que la creación está basada en el fuego, en los elementos naturales. Sí. También. Pero entonces Deidades. Sócrates y Sí, como, pues, como lo Como que los retratan. elementos eran como explicaban el mundo. Cómo lo retratan o cómo cuentan de él la historia del tipo de persona que era y tratar de imaginarse estar en su cabeza sin saber nada, o sea, sin tener ese tipo de percepción sobre el mundo. Es la primera persona que está pensando Es el padre de la. ¿Quién? ¿Sócrates o Aristóteles? Sócrates. Y es el primero porque de él dice que no existe como tal registro ni texto de que él haya... Son una Ajá. raza a partir de alguien, un tercero. Sí, De Platón, de Platón. Y entonces es como lo retrata él, ¿no? Porque él decía que él andaba, era como una persona de como, pues no sé si decir pobre, sí, como Sí, se supone que era un de la, vagabundo. de la calle, casi como un No, vagabundo. porque él era austero, porque él en realidad fue militar. Que Sócrates era austero. Sí, Sócrates era austero y él fue una carrera militar. Entonces él ganó fue reconocimiento por eso, porque construyó toda una carrera militar y de alguna forma usó esa disciplina, eso, como ese estatus que le ganó eso, para hacer lo que hacía, que pues él básicamente hacía eso, o sea, solo caminaba, se acercaba a los centros de discusión, de conversación y empezaba a interrogar A una las- plaza, sí, con sí, la los, gente, los sí, lugares de socializar. Pero pues sí vivía con un vagabundo, ¿no? No, a tenía lo esposa, último tenía- sí, pero a lo último sí, pues hasta donde sé, ahí vamos a buscarlo en internet. Pero hasta donde sé, sí, la última parte de su vida fue una etapa más de pobreza, o sea, sí tuvo esa vida de soldado, sino que al final de su vida, o esa etapa final, sí pues de estuvo, pronto sí le pudieron haber quitado sus poderes porque pues a él lo castigaron obligándolo a suicidarse, ¿no? Sí, Le hicieron un juicio, tomando veneno, veneno. cicuta. Él aceptó su juicio y se tomó voluntariamente el veneno. No pidió nada, lo único que su última frase, le pidió a un amigo, el último que estaba hablando con él, le dijo, ah, marica, yo le debo tal cosa a este tipo, por favor, págueselo de mi parte. No dijo, o sea, porque, no sé, así Sí, de sí. sabio era, el tipo ya Sí. había solucionado sus Problemas, relaciones personales, sí, toda sí. su vida ya. Y lo único de lo que se acordó antes de morir fue que, tengo un pendiente con esa persona, por favor, solucionenlo. Y se entregó a la muerte Qué muy... maravillosa plenitud, Y ¿no? O que, sea, saber que no tengo sí, nada me va a pagar pendiente. eso a mí. Pues era amigo. Yo de hecho había visto
que no sé si es cierto, si me equivoco me corrigen, pero que habían personas que incluso ponían en duda la existencia de Sócrates justamente porque no había nada, o sea, todo lo que contaban de él era Sí, escrito por alguien más, entonces muchas personas creían que era un personaje ficticio, que simplemente era como el ideal de... ¿Cómo Jesús? pues, bueno, pero ¿de No, qué pero- estamos hablando? pero- Yo digo que Jesús sí existe. Pues, Sí, por sí, en no, literatura sí, de Jesús, o sea, no, y que de hecho sí hay En restos, historia, sí, sí no, varias cosas. hay como dos nomás historiadores que hablan de él. no, O sea, habían, pues, como habían dicho que era como siete libros hablando de él. pero no, digamos, hacían las referencias No sé, era pero eso, que bueno. también digamos lo que se cuenta de él, no Sí. es que él mismo se haya sentado a Exacto. escribirlo, sino pues es a raíz de De más alguien que contó personas, que habló de él. exacto, Exacto. o que estuvieron en su momento y Pero- mire, él era así. pero Pero sí, yo creo sí, que sí esa es una hacían de las eso. muestras de justamente Grande. su existencia y la grandeza que tuvo, porque pues influenció a demasiadas personas, ¿sí? O sea, no sé, alguien ficticio no causa ese impacto en la historia, ¿sí? Porque pues esa es una teoría que sigue vigente, todavía existe la posibilidad de que no Como haya Jesús. existido. Pero pues yo creo que sí, o sea, de pronto sí, es más probable que sí lo haya hecho, ¿no? Por su influencia. No, justamente. claro, o sea, yo también estoy de acuerdo en que existió, sino que digo que de hecho fue tanto Su impacto. su impacto y no sé, su forma de ser Magnética. tan magnífica más bien, que pues era un hombre tan perfecto en un tiempo en el que pues, la perfección era, bueno, no la perfección, pero ese ideal de perfección era tan vago que pues para muchas personas fue como esa persona no puede existir, simplemente alguien así no puede existir porque la conciencia en esa época pues era mínima, era ínfimo lo que podría llegar a pensar una persona con respecto a sí mismo, con respecto a la comunidad, con respecto a pues, absolutamente todo. Y, porque ustedes decían eso, o sea, éramos animalitos. Pero Sí, esa en ese época sí. sentido sería más interesante conversar con Aristóteles ya realmente. Que Aristóteles fue el que le siguió a ellos y además de alguna forma concretó, amplió y refutó puntos que tocaron Platón y Sócrates en sus filosofías, en su elaboración, ¿no? de ideas. Porque, y digamos que algo que me llama la atención de poder hablar con Aristóteles es porque según la historia, según la información que tenemos, de todo su trabajo, que lo que tenemos es magnífico, pero lo que tenemos en realidad son dos quintas partes de su trabajo en total. Perdimos mucho material de lo que él escribió. Y con solo lo poquito que se conservó, que no fue quemado durante todas esas conquistas, con eso poquito el man nos brindó tanto, el man fue el precursor de todo el concepto del arte como lo conocemos, el man fue el padre de la lógica, el padre de la ciencia, o sea, porque o sea, Sócrates, gran maestro, Platón, gran maestro, pero Aristóteles superó a sus Puto amo. predecesores. En ese Pero sentido, se recabó toda la información de Pero ellos. claro, o la sea, si potenció esa y información. refutó los puntos que, digamos, él no está de acuerdo con varios puntos de Platón. No recuerdo específicamente, creo que es el punto en el que, pues porque Platón sí cree mucho en una deidad, ¿no? En que estamos regidos, sugestionados por eudaimonia, que es como el diablo o el ángel que nos habla y nos sugiere hacer bueno, hacer algo malo. Em, Platón creía firmemente en eso, en esas entidades etéreas, extranaturales. Cambio Aristóteles fue un poco más centrado, un poco más materialista, tal vez por decirlo así. Sin embargo, pues obviamente por su contexto cultural también tenía bastante creencia en estos temas de deidades y todo, ¿no? Pero en ese sentido, creo que sería incluso sí, más fructífero o conversar con él o tener la oportunidad de, por primera vez en la historia, leer su trabajo completo, ¿no? Que le digo, si apenas dos quintas partes sobrevivieron, y nos influenció tanto en tantos aspectos, tantos campos del conocimiento, ¿cómo sería la sociedad si todavía conserváramos ese conocimiento, ¿no? ¿A qué habríamos llegado? ¿Qué tipo de reflexiones, de avances en todos los si campos? se hubiera pues compartido como se compartió, no sé, la palabra de Dios. Ya que lo menciona, pero sí, o sea, si se le hubiera hecho el mismo marketing pues a los conocimientos de Aristóteles Claro, que a, creemos el movimiento, ¿no? Sería Sigan una a sociedad nuestro señor totalmente- Aristóteles. La ¿Has iglesia, escuchado la palabra del señor Aristóteles? ¿Qué hay después de la muerte? la iglesia aristotélica. Creemos la iglesia El aristotélica. movimiento. No, pues es que hoy en día todo es por iglesias y además deducen impuestos. Ahí está el negocio. Hola, ¿no? Sí. La iglesia ¿Qué tal le suena aristotélica. el aristotelismo? Pues la verdad me quedo con los que causaron que ese aristotelismo se diera.
Sí. O sea, los iniciales, Sócrates y Sócrates y Platón, porque según también la historia, pues Platón estuvo ahí en la ejecución o cuando se terminó el juicio político de Sócrates, ¿sí? Sí, Y, Platón era un pelado, tenía como 20 y años. pues lo que pues también escuché es que todo el tema fue un evento, ¿no? Porque el man pues realmente fue el primero como en oponerse a esas, desde muy lo personal, el man todo libre por primera vez tomaba esas decisiones por sí mismo y no porque alguien se las había infundado, porque creían que era así, por sola, ¿cómo se dice esto? Deducción por los eventos que ocurren, entonces uno ya cree que es así porque se repiten, sino que tiene un trasfondo, ¿no? Él ya estaba en esas capacidades Algo y era el que, primero en ese momento, ¿no? o sea, algo que le rescató bastante es ese punto, que el man defendió su postura, incluso en la muerte. En O la, sea, en la pese a que muerte, sí. porque a él le dieron la opción, o sea, él defendía su postura que estaba en contra del gobierno. Le dijeron, o se retracta, o lo desterramos, o se muere. Y el man dijo, me muero. Porque retractarse no era una opción para él. El destierro, no, porque él era bastante, él amaba a su patria, era bastante afín a ella. Y me gustó es eso, o sea, pese a todo el potencial su que tenía el postura. amor y todo, el man aceptó la muerte por defender su punto de vista. Sí, esos sí eran hombres. Eso sí era Huevas. Con honor. Esa sí era honor. Sí, siendo así, también me hubiera gustado conocer a Marco Aurelio. O sea, el primer, bueno, no el primero, pero de los estoicos más El reconocidos. filósofo rey, sí. Sí. Él fue alumno de Aristóteles, justamente. Ujú. Entonces, sí, o sea, si ya estamos hablando acá de ídolos y mentores, pues sí, claro, pues Marco Aurelio, digamos que iría al pasado por ir a tener. No, sí, obvio. Yo Pues sí, la verdad, para marketing, uy, uf. claro, Sí. yo sí quisiera saber cómo él mantuvo esa capacidad de convencer a Le un... hace, le A la hace mi lucha, raza aria siendo judío. le hace mi lucha, ahí está todo el este. No la leía, pero sé que ahí está plasmado pues su pensamiento. Creo que es como son sus diarios, su recopilación Ok. de, Su plan de de su marketing. pensamiento, de cómo pensaba. Ahí de encuentra cómo todo eso. pensaba él. Mi lucha se llama. Y está fundado en varios lugares. Sí, Claro, pues. Pues es que sí, imagínese. Bueno, ¿qué más, Polo? No, entonces, pasado dijo, preferiría viajar al sí. pasado, ¿no? Sí, pues no, obviamente el futuro sin duda alguna es Decía, es hermano, algo, Más no, pero intrigante, ¿no? Porque no, pues, pero no lo conocemos, o sea, Obvio, es que es la expectativa de no, lo vamos a en lograr. este ¿O no? caso voy a ¿O no? usar la opción del gato de Roine y voy a estar en las dos al mismo tiempo. Pero a mí no me dejaron, yo tuve que escoger. No, escoja. pues lo siento por usted, pero yo sí tengo argumentos. se hace matar por su voz. Sí, obvio. Listo, en mi caso, siempre me ha interesado muchísimo más el pasado. Ya puede ser porque de pronto hay una noción acerca de él, ya sea por libros, películas, etcétera. En mi caso, sí, digamos, preferiría viajar al pasado. El futuro, pues sí, puede ser llamativo, interesante, pero pues no he sentido como tanto arraigo, tanto acercamiento hacia él, sino más bien en el pasado precisamente también por eso, como por los hechos históricos que pues han ocurrido, etcétera, que sería muy interesante de verdad poder estar en esos momentos específicos. Que de pronto Ya alguna ves, época, no sé, en específico, o puntual que le interesa también. pues en general podría ser más La que de todo los dragones. no, podría ser más que todo, digamos, la época victorina, pero digamos en Londres, el desarrollo que tuvo Londres, Victorianas. victoriana, perdón. El desarrollo que Victorinas en tuvo, italiano, papi, eso no sé. Serían Victorinas ver la creación de la pasta. desde sus inicios. Pero sí, digamos, más que todo como esa época, por el desarrollo que tuvo, tanto a nivel económico como de sociedad, pues sería muy interesante. Ah, es que usted es Pero economista, si, claro. si viene más, digamos, el tema de lo que mencionaba ahorita Miguel, de la precariedad con la que de pronto se llegaría a vivir ahí. O sea, de pronto sí se podría vivir de pronto un poco más tranquilo, en el sentido de que no habría que pensar tanto en estar haciendo dinero, produciendo, etcétera, sino que de pronto sí quedaría mucho más tiempo como para, venga, yo pienso en mis ideas o cosas así. Pero eso dependería bastante de su cuna, ¿no? Porque creo que en ese momento, en esa época, estaba también bastante marcada la diferencia entre la nobleza y la clase obrera, ¿no? Sí, claro. La clase obrera Y- no tenía ninguna oportunidad de movilidad social. En cambio, pues en la Ni de nobleza, no, pues pensar es que- más es que con- allá, ni de Lo que tener importa la sería la nobleza. Obvio. Sí, o sea, Pero pues, sí, claro, porque digamos uno de esos, o los nobles sí que, no sé, tanto Pero el las Congo. niñas como niños,
tenían que, digamos, desde pequeños ya, no sé, aprender un instrumento, tantas lenguas, desde muy pequeños les enseñaban el tema de la política, Sí, economía, eran muy etcétera. cultos. O sea, por ese sentido, pues sí, bueno, si de pronto siendo más, más seccionados, entonces nacer en una familia Claro. o algo así, No, que pues, tuviese esa es oportunidad, precisamente por el desarrollo, digamos, intelectual y, digamos, también a nivel social, que se podría llegar a vivir en ese momento. Sí, pero Entonces, sí, por sí, eso sí me digamos llamaría que, mucho más. pues piénsalo bien. Porque, de hecho, yo pues, o sea, lo digo es por la época que menciona, porque pues recientemente escuché en un podcast, no sé qué tan cierto sea, pero pues es un podcast que según yo es bastante fiel a la realidad y mencionaban que los vestidos de las mujeres eran tan amplios porque pues ellas necesitaban hacer sus necesidades. Entonces que era pues para, pues, eso era una mierda de alambre y Sí, que no se podía, o sea, necesitaban ir al baño, bailar, hacer del cuerpo con el vestido puesto. Entonces eran amplios para que ellas pudieran hacer sus necesidades sin untarse tanto y pues también para que eso como que ocultara un poco el olor. Entonces pues imagínense ese tipo de cosas, o sea, yo la verdad con los olores... Pero pues es que, digamos, ahí se estaría sesgando de que eso es lo que pensamos ahorita. En su momento podría ser muy normal el tema de Pues estar lo persuadido era, por ese tema del olor. lo era. O simplemente sí, o simplemente era algo Pero muy- pues digamos que, o sea, es un viaje al pasado, no es que usted nazca en esa época, es un viaje al pasado. Digamos, usted ahorita, como Ah, bueno. está, viajar al pasado, o sea, usted hoy en día un mal Ah, ese olor, era el límite, o sea, era, pues, yo pensé que podían hacer allá y todo, o sea, ¿no? pues, yo creo que se puede interpretar. Sí, 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 pero aún bueno, así sí. me seguiría llamando mucho más la atención el pasado. Ok, La verdad, sí. sí. De pronto por Pero- eso, pero porque claro, digamos, o sea, tengo la Para oportunidad. olerle la mierda a las princesas, ¿sí? ¿Por qué no? Porque digamos, tengo la De eso oportunidad de, no estamos sé, hablando, ¿no? yo llegué a esta época y aquí con la mierda. Pero sí, o sea, no, pero yo también, Porque digamos, es como si tuviese la máquina o algo así. Entonces, no, aquí no me gustó. porque Voy siendo a así, otra época siendo más así, yo atrás. también lo entiendo. Siendo así, yo lo entiendo que sí, obvio, o sea, en esa época es mucho más despojado de tantas responsabilidades y además de que el aire más puro, las tierras, pues usted podía, no sé, conseguir tierras Pagar en cualquier lugar. y no, y tener esas tierras libres sin saber que pues no le iba a llegar gente a invadirle, ni no sé, Se me tener cámaras a todo. sí lo pensé, pero me No, contuve. Pero sí, o sea, iba a tener su finca, digamos, de su hacienda, y pues usted iba a ser Se dueño van de todo Spice. eso. Que le ganan unos esclavitos. Y es con la barba así. porque no, tener ahí sus esclavos, sus... Pero en ese tiempo sí sería importante tener, o sea, un pedazo de tierra, o sea, un pedazo de tierra, una finca y eso, o sea, Pues yo creo que siempre, ¿no? Pues Que sí, obvio. a mí me o sea, yo creo gustaría... que no, porque había demasiado, o sea, había tanto que ni siquiera había la necesidad De de tener. tenerla. que no va a Ok. tener necesidad de un techo. O sea, yo No, digo no, no. de Él caminar habla de de los terreno, campos, de terreno. sí, como de la tierra en Ah, sí, bueno, sí. pues, o sea, no lo digo muy amplio, pero pues tener su finquita donde, digamos, usted pueda tener... o sea, bueno, sí, digamos, mi sueño sí es, no sé, tener Es el árboles de... paisa. Patrón del Sí. árboles de fruta y cosas así donde yo pueda perfectamente, no sé, un día estoy en mi casa y uy, se me antojó un mango, entonces voy al árbol de mango que yo tengo, que es mi árbol, y comerme mi mango. Y en esa Y usted, época, y usted lo va a sembrar y lo va a... pues sí, o sea, pues ese es el ideal. O sea, Los digamos que esclavos negros. en esa época lo harían los esclavos, ya pues Llevan negros. me los lleve. Ya hoy en día, pues bueno, no, en el futuro cuando ya logre conseguir mi sueño, pues ya va a ser, no sé, trasplantado o lo que sea. Bueno, en Gracias fin. a qué? A usted. Sí, a no es múltiples proyectos, pero confío en ustedes. Pero sí, o sea, digamos que si viajo a esa época, sí sería con ese fin, con ese objetivo de vivir Ok. tranquilo, de pues no tener que preocuparme por el transporte público, porque el transporte público ni siquiera va a existir. Pero por Entonces, eso, o sea, por eso mismo, o sea, ni siquiera, o sea, para mí el transporte yo lo veo no como, como qué pereza, sino es como una herramienta que precisamente existe hoy en día, ¿sí? Pero por la Pero pues necesidad. es una herramienta que es una mierda. Y más No, acá no en me parece, Colombia, no, acá en eso- Bogotá. Es Parce, que o sea, yo en estos días estaba pensando y yo decía, uy, parce, o sea, tener un transporte, sí, ya sea moto, ya sea carro, o sea, es una herramienta que Es la una uno lo maravilla. logra desplazar de un lugar
lejos Ah, a bueno. otro, ¿sí? O sea, un desplazamiento Si que hablamos imagínate a usted se nivel va general. caminando. Pero o sea, el mejor medio de transporte siempre va a ser el sistema público. Porque en un lugar donde hay un buen sistema de transporte, la gente ni siquiera usa el carro, Exacto. pese a que tiene la capacidad que sí debe hacerlo. Acá digamos que uno le apunta más a eso, a una moto, a un carro, porque en Es efecto que el sistema de sí, transporte pero, público acá es basura. sí, o sea, yo Pero hablo uno en que general, o los... sea, yo hablo del tipo de transporte. No mames, qué Pero es que eso Oh, también asco, depende... Yo hablo en general del tipo de transporte, o sea, la herramienta como transporte, ya sea moto, carro, camioneta, bus, lo que sea. ¿sí? Sí. El hecho de uno poderse transportar de un sí, lugar a obvio. otro, o sea, eso es, o sea, es una herramienta que ahorita nos ayuda a... Facilita sí, la vida nos facilita mucho demasiado, la sí, vida. claro. Pero bueno, digamos que en cuanto a eso, o sea, si yo me voy para una época anterior, sí es como para vivir más tranquilo, para ir relajado. Sí, Pero en sin ese tanta sentido no vaina. sería también factible solo viajar un año al pasado con los números de la lotería ya anotados y Ah, y no, vivir pero en es que eso es como opulencia, hacer trampa en el pero juego, que, ¿no? déjenme hacerle esa pregunta, ¿vivirían en opulencia en el presente o en opulencia en una época posterior? Uy, Pues siendo así, yo en el estábamos, presente, sí. estábamos hablando de los esclavos. Yo tendría esclavos gonorreitos negros. Los blancos, blancos. No, no, negros. No, yo no ¿Cuáles podría, yo no blancos? podría No, tener esclavos. los blancos somos perfectos. Sí, perfectos. Entonces, yo no sé, ¿dónde viviría Fabián con opulencia? ¿Presente o Pues es pasado? que, o sea, a mí me gusta mucho el presente, ¿sí? Porque, pues, el pasado, pues, es algo que ya está escrito, ¿sí? O sea, uno puede viajar al pasado a partir, como ustedes lo decían, a partir de libros, leyendo, conociendo. O sea, esa es una forma de uno ir al pasado sin necesidad de una máquina del tiempo. Uy, buena fuente, Sí, sí. Podemos pero, viajar al pasado cuando queramos. Pero así también al futuro, porque es que es una interpretación. Pero no Gracias, porque no sabemos si gracias. pasó o No, no. porque es que con el eso futuro- son presunciones, o sea, Exacto. usted no está seguro de que lo que escribieron ahí sea lo Y real. tampoco está seguro de que si lo que están en el futuro es lo mismo. No, No, pero pero, o sea, pues- en el futuro es más improbable tener una Claro. certeza. Pero Pero el yo pasado, puedo pues, sí. escribir una novela basándome, bueno, no yo, porque yo no tengo la habilidad, pero Renzo, o alguien más pro puede, Se lee puede mi escribir libro. una novela basada, Compra mi libro cuando la muerte se queda como hueso. es muy bueno. Pero sí, o sea, lo puede escribir y puede ser lo más, no sé, lo más acorde a cómo va a ser el futuro con respecto a la La situación información actual, actual. Sí, exacto. pero, pronóstico. pero puede que el día de mañana algo cambie Claro. y Es que el futuro, pues, o sea, pero se supone que pues, el pasado ya está escrito, entonces simplemente es rememorarlo, mientras que el futuro es un sinfín de posibilidades que usted no sabe cuál es la correcta, porque puede que en el futuro, no sé, el calentamiento global aumente, como puede que en el futuro el calentamiento global disminuya, como puede que en el futuro Colombia, no sé, la economía en Colombia mejore, Y puede el que en el futuro calentamiento de la gente. la economía en Colombia Es calentería. pues disminuya, no Yo sé discrepo. por qué. Porque digamos que cuando uno piensa ahorita en la inteligencia artificial, la mayoría de la gente, la primera reacción es que esto va a eliminar a los programadores, ¿sí? Pues Entonces, muchos porque, trabajos en general, sí. y a muchos trabajos en general. Pero pues no se trata de si sí va a pasar o no va a pasar, porque es un cambio también de paradigmas que está teniendo la sociedad y que obligatoriamente nos va a cambiar también. Pero, y está pasando, sí. Pero entonces a lo que hoy es que no es que se vaya a perder como tal ciertos trabajos ni nada. Nosotros, para poder, digamos, seguir siendo competitivos en un mercado laboral, tenemos que aprender y aprender requiere ir a eso que ya está escrito, que son las bases del conocimiento, ¿sí? Porque ahora a usted ya no le van a pedir en una empresa de software, hey, no, eh, analízame tal cosa y respóndeme tal pregunta. No, te van a decir, necesito que me desarrolles una IA que me responda estas y estas y estas y estas preguntas, ¿sí? Y que sea especialista en eso. Entonces, para poder uno llegar a esos desarrollos hay que ir a la base del desarrollo, ¿sí? A los conocimientos básicos de matemática, que eso es lo más básico y la gente cree que no es importante, pero lo es de la manera, y en este caso es un ejemplo donde se ve particularmente lo mucho que influye el pasado dentro del futuro. Sí, pero yo no estaba diciendo eso, yo lo que digo es que o sea, el pasado ya está escrito y el pasado no se puede cambiar por más que queramos hacerlo. O sea, si leemos los libros No. del pasado, el pasado siempre va a ser igual. Que esté bien escrito, que esté acorde a la realidad o no, es diferente. Pero el pasado
no se puede cambiar por más que queramos, a menos de que podamos viajar al pasado y bueno, en fin. Pero en esta realidad, el pasado ya fue como fue. Pero el futuro incierto. es incierto, exacto, porque existe un sinfín de posibilidades. Y, No, lo y, digo más como un y- argumento no, o al sea, tema de por qué el sí, pasado. sí, ok, sí. Y estoy de acuerdo, o sea, con respecto a lo de la inteligencia artificial, sí, siento que en el futuro y ya hoy en día es un excelente asistente. O sea, realmente sí nos podemos apoyar demasiado en la Claro, inteligencia es como artificial. otra herramienta más, o sea, es que Obvio, una precisamente, segunda o sea, opinión. precisamente todo, o sea, toda esa construcción que se ha venido haciendo desde el pasado, en el presente, o sea, precisamente yo digo, ¿cómo será el futuro? Sabiendo que todo es una construcción, sí, y Exacto. cada vez nos vamos llenando de más ayudas, de Ujú. más, ¿cómo se le diría? Sí, Más, herramientas. más herramientas que nos aportan, bueno, ni siquiera ya la supervivencia, sino ya a estar muy bien. A A la preocuparnos por comodidad. la comodidad y Exacto, más que más cómodos. por el Sí, es sobrevivir, comodidad. porque antes nos Exacto. preocupábamos por el sobrevivir y ahora Aún todavía, pero pues ya vivimos, o sea, bajo ya No, más comodidad. bajo una Sí, más comodidad. comodidad en sí, comparación de siento que nosotros ya en el hoy en pasado. día nosotros no nos preocupamos por sobrevivir. O sea, obviamente Yo hay, digo que hay, sí, hay Nosotros humanidad, acá, nosotros hay, acá en exacto, Bogotá, nosotros acá, hay En humanidad que sí, Bogotá, hay personas que sí, en La Guajira, en en el África. Chocó. en África, gracias. No, pero acá hablemos de Colombia. No, pero en general, o sea, en en la general, Guajira, en el pues en la Amazonas. Sí, Franja de entiende. Gaza, en Ucrania, hay gente que está sobreviviendo en ese preciso momento, hay gente que está sobreviviendo. Nosotros no, ¿sí? Pues Pero también, Pues también. sí, o sea, pero sí. previamente sí era más necesario el Nos- tema Mire, de la nosotros todavía, o supervivencia. sea, nosotros como tal, incluso Bogotá o Colombia, tenemos todavía mucho pensamiento de sobrevivencia. Eso, de cierta Sí, forma, es lo que nos mueve mucho como Y nos personas limita también. y nos limita sí. también como personas. Pero es que, ¿qué espacio tenemos para la creatividad, para inventar algo nuevo si estamos pensando en no morirnos de hambre, cuidar a nuestros hijos? Eso es Exacto. la falta de oportunidades que se ¿Cuáles presenta hijos? acá. Mi perro. Pues en general, o sea, viéndolo global. Entonces, precisamente toda esa evolución ha hecho que nos vayamos equiparando de herramientas, cada quien pues Ujú. encuentra la forma de mejorar su vida a partir de ello. Y pues me imagino pues un futuro, o sea, incluso que, o sea, es que también sería difícil uno decir, no, sin hacer nada, porque eso obviamente no sería No, pues, Como lo ideal. con esa película Como hay- de Wall-E, ¿se acuerdan la sí. de Wall-E? Que todo Ah, sí, sí, automatizado sí. y la gente toda gorda en su silla y Exacto. tiene todo su Sí, entretenimiento. o sea, todo ahí. incluso tampoco o sea, me parecería No feo, sería o sea, sano. sí, no sería Sí, sano yo siento uno, que uno llegar al futuro porque precisamente eso se pronostica, que dentro de poco tiempo ya, o sea, tanto la inteligencia artificial como los robots que van a crear, ellos ya van a hacer todo el trabajo que van a hacer, que las personas ya no necesiten trabajar, pues para mí eso sería solamente perder el consumir. rumbo. Para mí eso sería perder el rumbo. O sea, pues es quedarse vacío en la vida, sin Pues objetivos, precisamente, sin algo que perseguir. pues precisamente ahí es donde uno ya tiene que empezar a buscar más bien lo que a uno lo llena, Ok. ¿sí? Si necesita, O sea, es que pero mucha gente pues espera, ay, listo, sí, ya no trabajo y ya no hago nada, ya no hago nada, Sí, pero ese no es el ideal. exacto. El ideal es que uno empieza a reconocer Hacer uno mismo, sí, sí. lo suyo, No, lo y que hay no un puede. argumento que avala también esas condiciones, no sé si se los había contado antes, pero se llama como la teoría del universo perfecto, ¿sí? Y es como un espacio, el experimento es así, es una sociedad de ratas con varias generaciones, donde a las ratas a veces les controlan como su vida, ¿no? O sea, las tienen monitoreadas todo el tiempo. Les Entonces controlan el ellas entorno. les dan todo, ¿no? Les da comida, les dan agua, les dan bienestar, ¿sí? O sea, las cuidan de la mejor manera posible. Y con el tiempo de las generaciones de las mismas ratas, ¿sí? A lo largo del tiempo ellas empiezan a tener un comportamiento donde pierden habilidades que son esenciales para poder, digamos, como sobrevivir Convivir, dentro de su contexto, ¿sí? Y con el tiempo ese tipo de conceptos que ya no existían porque se perdieron, porque pues ya nunca ya no se tuvieron necesitaba. que necesitarlas, llegaron a un punto donde empezaron a pasar sobre ciertos, ¿cómo decir?, por problemas sociales, donde incluso entre ellas tenían problemas, guerras, sí, o sea, Nos empezaron a generar ellos mismos. entre ellos mismos, sí. Entonces, la sociedad Entonces, perfecta no es
tampoco No, el sí, le entiendo objetivo. la idea, pero es justamente eso también. Otra forma de decirlo es que el caos siempre va a ser necesario. La Claro, dificultad, porque el obstáculo, eso va a generar desarrollo. ese es el eso es crecimiento lo que nos constituye a personal. nosotros como personas realizadas, como personas, entes que se superan, que evolucionan, que son mejores que ayer, ¿sí? Es que Es la esa es oportunidad la de tener base de un la reto, evolución. de tener algo que el que sea propósito, fricción, que sea el difícil. propósito en la vida es lo que pues, define el camino, porque si usted no tiene un propósito, su vida se va a ir vacía todo el Pero, tiempo. o sea, no es que No, no y tenga un es- propósito, o sea, es más como que no lo conozca, es diferente. el No, 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 o sea, me desarrollo refiero de porque esa es que, digamos, necesidad. su propósito puede ser comprar una casa. Y usted todos los días trabaja para cumplir ese propósito y está buscando continuamente su casa. Su propósito puede ser que sus hijos estudien, Ese no no es sé, su propósito. darles, no, pero pues, Es- me refiero a que, o sea, ¿Van a pelear o obvio, qué? pero me refiero a que para un padre, o sea, un padre que no sé, o sea, ha vivido en necesidad, ha tenido como una vida un poco complicada, puede ser que su propósito sea pues, que sus hijos salgan adelante y que sus hijos sean felices Eso no es su en algún propósito. momento. Bueno, Bueno, Pero peleen eso es lo que entonces. pasa, o sea, lo digo, ¿no? O sea, el propósito, o sea, no son esas cosas, ¿sí? Esas cosas vienen, es a partir del miedo, ¿sí? A partir de la necesidad, ¿sí? ¿Cómo Es, define el propósito entonces? un propósito es algo que usted, o sea, que su alma, de cierta forma, lo hace como vibrar, como lo que lo hace mover, como que lo hace Pero sentir. yo al alma le diría conciencia, pero sí. Entonces eso, es como eso, o sea, como como ese que, clamor. sí, porque por ejemplo, le pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay las personas que dicen, no, yo quiero tener una pareja, Ujú. pero realmente de pronto no es que quieran tener la pareja, de pronto es más como la... Quieren culiar todos los días. No, sí. Se quieren sentir lo que sienten. No, es más de pronto, o sea, de pronto, Es que apariencia se siente chimba. o sea, no es que sea un propósito, sino es una necesidad, ¿sí? Es una necesidad de pronto, ya sea De de protección, compañía. de compañía, ¿sí? Ok, Entonces, eso, como aprender a diferenciar lo que es la necesidad y lo que es ya el deseo, por decirlo así, el propósito. ok, Sí, ok. y la necesidad es, pues, por Lo ejemplo, lo que es entiendo. de la casa, o bueno, tener una casa, eso vamos como en la Sí. parte de necesidad. Sí, es la necesidad. Pero digamos, para muchas personas ese es el sueño, marica. O sea, muchas Pero por eso personas. bueno, Pero sí, o sea. Sí, listo. ok. Yo pensé que sí Pero- iban a pero- pelear. Perdón, es que no sé, Fabi dijo que viajaría a dónde, perdón. Pues ya, Eso iba, o sea, precisamente comenté que el pasado, pues, prácticamente pues ya está escrito, ya toda la ya cosa. podemos viajar ahí. Y Me gustó esa idea. me gusta Sí. mucho, o sea, pues la parte de, pues obviamente pues del futuro, ¿no? Como conocer La eso nuevo, expectativa. sí, los nuevos experimentos, qué es lo que viene, pero pues obviamente pues también da, o sea, por ejemplo, estando yo en este presente y llegar a un punto en el futuro, pues prácticamente quedaría, o sea, como un Obvio, tonto, perdido. quedaría como, sí, como, uy, marica, o sea, o sea, Ahí en medio de Terminators. O sea, O sea, puede sí, que o sea, ya todo el mundo se comunique telepáticamente. Sí, y todos- sí, todos yo pensamos esa es que- mierda. Y el hambre Por ya ejemplo, y yo tengo mi celular ahí con un cacharro ahí que ya no sirve Obvio para que nada. tal me encierran en un zoológico o algo así. Alguna Sí, sí, vaina así, ajá, weón, exacto. o sea, Y el amor o me se- amarre por allá, uy, no, miren un humano. Y, Pero sí, Es fue que verdad, así, porque castigada. Sí, porque es que en el Fabián tiene futuro un se punto. pueden romper los Sí, estereotipos. pues, de pronto llego a un lugar donde solo me agarran para desnudos. No, no, o sea, pero Fabi tiene un punto muy válido porque si todos hemos pensado, bueno, los tres hemos pensado en un futuro utópico en donde todo va a ser maravilloso, pero ¿y qué tal no? ¿Qué tal en serio sea como... ¿Qué tal la humanidad se Distópico. destruya y ya ni Exacto, siquiera ¿qué existen tal humanos? sea Uy, eso todo sería- distopía? Sería extraño, ¿no? O sea, Yo llegar creo al que podría futuro pasar. y ver así todo lleno solo de selva y eso, y no como, o sea, qué puta, o sea, esperando aquí. edificios altísimos, Los carros hijos de voladores, perras. todo es selva. Incluso existe una teoría en la que se Y supone todo que es selva, luego el- luego ese no era el propósito del debate que íbamos a hay, tener. Es una buena hay una conclusión. teoría en la cual pues la Tierra se regenera cada cierto Claro, tiempo, ¿no? Entonces pues va cambiando como tal todo, o sea, Nos va a eliminar el así como clima, una plaga. va cambiando muchos entornos dentro de la Tierra Dentro de lo que que hace o sea, que los seres vivos que habitan pues simplemente se extingan y vuelve y crezcan una O sea, nueva... es que es cíclico. Es que si viajamos al futuro, toca hacerlo en el periodo en el que la humanidad esté vigente todavía. Sí, Porque si si no hace viajamos, pronto, no sé, 2 millones de años al futuro, ya no van a haber Sí, humanos. ni siquiera va a haber oxígeno de pronto para respirar. O sea, apenas lleguemos nos vamos a morir.
Bueno, no sé. Eso es bien interesante. Esa- esa- Usted se baja de la maquinita y se imagina- uy, Sí, guau. Es que llegué ahí. porque de verdad sí, o sea, los seres que habiten ya sean simplemente, no sé, omnipresentes o Simios. energía. o lo que Omnipacientes. sea. Sí, O de pronto solo, Omnipacientes. solo exista o sea, la presencia, ni siquiera sea algo Ay, o que seamos tangible. que seamos como en Evangelion. No, no es cuando tratan de interpretar quién era la mamá de Shinji, cómo funcionaban dentro de los Evas. Sí, que lo que representa es que la mamá de Shinji quiso cuidar a su hijo desde transfiriendo su alma a este robot, ¿no? Sí. Y este robot, pues, después de la película esta, la de donde él se acaba el mundo, o sea, donde él decide que se acaba esa vaina y todo el mundo Soy se vuelve leyenda. así una sopa. No, Evangelio. Donde todo se vuelve en una sopa y en ese momento queda el robot durante miles de años vaga, o sea, como así un errante por todo el Deambulando. espacio, deambulando. porque no había cumplido su Pero, propósito. pero no es tanto eso. Digamos que el propósito era al contrario, de que al menos ese robot era la evidencia de que existió una humanidad a lo largo de la historia de la especie, ¿sí? Yo, obviamente, el tema de desconocer y la expectativa, pues es algo que incluso físicamente ya nos condiciona y nos causa reacciones en el cuerpo. Nosotros queremos saber, queremos, sí, tratar de diluir eso que parece humo, ¿no? Como, "Ugh, Sí, pues déjeme por ver", esa sí. intriga, por esa Sí, emoción de nosotros, saber sí. que Y, what if. pero el pasado yo siento que tiene un peso importante. Ahora, no es vivir como tal en el pasado, porque uno muchas veces también lo que piensa es como, recuerdo tal cosa y eso es lo que va definiendo muchas de las cosas que uno va haciendo a lo largo de su vida y limita ese comportamiento también, ¿no? Y la idea no es esa, ¿sí? O sea, usted sí tiene que tener en cuenta el pasado pero como una guía. como con qué contrastar, más Exacto, bien, para no sí. cometer los mismos errores. Exacto. Pero sí. Pero si uno lo tiene en cuenta, puede saber hacia ese futuro a dónde puede tomar forma. Entonces lo podemos saber también. Por eso es que desde el Se pasado, podría predecir hasta cierto punto. no, hasta todos los puntos. Hablando de esto- Hoy en día tenemos la inteligencia artificial, que es una de las tecnologías más grandes a nivel de incluso desarrollo del conocimiento humano en el tema estadístico y matemático de cómo nosotros comprobamos o esperamos ciertos resultados, ¿no? Y está muy cerca a la realidad ya de cómo funciona. Y ahí está. ¿Por qué no entenderlo y desarrollarlo y adquirirlo como una herramienta adicional para nosotros, ¿no? Entenderlo de esa forma y así sí podemos ver el futuro, porque se puede hacer más fácil, no lo garantiza al 100, Sí, pero hay pero más probabilidad de predecir. de poder verlo, Pero exacto. entonces, en ese caso, digamos, si teniendo esa oportunidad de viajar al pasado, ¿será que, digamos, o la pregunta sería, ¿ustedes harían algo para cambiar el futuro que supuestamente ya conocemos? Claro, como en el meme, ¿qué es la electricidad, señor del futuro? Pero ahí el punto es que si llegásemos a cambiar momentos específicos que, digamos, nos convirtieron en la sociedad que somos ahora, pues ya obviamente sería No, es una como, guía. es como en Loki, ¿no? Totalmente Sería una ramificación diferente. porque Es Exacto. una guía. Que Pero yo o creo sea, que también sería desconocer. ese ya no sería nuestro futuro. Exacto, Sí, Pero no sé, sería algo el totalmente... riesgo de caos tan grande, yo creo, a mí personalmente me daría miedo hacerlo. Exacto, como que... Yo pues ¿qué tan preferiría No dejar mover las cosas nada. así, o sea, Sí. ir más en calidad de espectador, de o sea, ver, sí. pero También iría nada, y o sea, ser lo más nada, invisible posible. digo, Sí, ya la soy verdad, falso. como quien dice ahí con una máscara. el señor Bolainas. Sí, no, o sea, ser lo más invisible posible y no mover nada. O sea, que todo quede como tiene que quedar para que yo pueda viajar a ese pasado. Como cuando Y pisa el para bicho. continuar con el tema, pues de pronto pueden pensar en, digamos, especifiquémoslo en el pasado. ¿A qué época les gustaría viajar también? O si no así, ¿con qué otro tipo de persona les gustaría conversar? O, Pues, no sé. ¿quién empieza? ¿Quién empieza? Usted. No, que empiece otro. Pues digamos, Yo tengo aparte, varios y no quiero hablar tanto. aparte, digamos, de eso, de filósofos y demás, será interesante de pronto conocer cómo a esas personas que tuvieron que gobernar un imperio tan grande, no sé, como los romanos, puede ser los... Constantino o Alejandro, incluso, o sea, como... Alejandro Magno. pero verlo desde esa perspectiva de cómo hicieron como, primero para
sobrellevar una ciudad tan grande que pues no existían muchas en su momento y ver, digamos, de qué forma crearon o hacer alianzas, hacer comercio, etcétera, con el fin de crear canales, estructuras, o sea, no sé, a mi parecer sería muy interesante ver, digamos, Sí. como la creación tanto de un sistema económico, financiero y etcétera, que digamos en día hoy se rige, porque seguimos manejando los mismos conceptos básicos, por decirlo así, que en su momento. O sea, a No, mi y parecer pues sería además de que, interesante. pues ya que menciona Roma, o sea, como, o sea, esas estructuras ¿Cómo tan llegó a ser? maravillosamente hechas que al día de hoy todavía siguen estando en pie, cuando No, y una poder casa de participar estas a en los esas orgías 50, tan perras que van. ¿Qué pasa, entre papi? solo Esta casa manes, tiene más de 40 años, güey. pero no todas. Pero O no sea, hay, 500 como... exacto, Bueno, pero hay sí. muchas cosas que sí, o sea, después de 40 50 años, por el movimiento mismo de la Tierra, se van agrietando, se van cayendo. Y esos, o sea, pues sí, o sea, son cosas que sí, obviamente el tiempo les ha pasado factura, pero pues que hoy Hay en día siguen depreciación. estando en pie y que pues es impresionante, digamos, yo veía hace poco, ay, no recuerdo cómo es que se llama, creo que es Petra, que es una ciudad que queda como en medio Jordania. de un desierto, en Jordania, sí, y es todo hecho en una roca, o sea, ¿cómo putas alguien, o sea, cuánto se demoraron haciendo eso? Claro, cimentando en roca. Uy, Pues imagínense, o sea, son ciudades que Ver las Me construcciones, hizo las acordar un pirámides, video de esos de las cómo lo pirámides, por hicieron, ejemplo, a mí eso me el genera material. no, pero demasiado, eso sí fue este demasiado. mancito. ¿Cómo se llama? Sí, man, Apocalipsis, sí. sí, ese, el de Apocalipsis. El de Apocalipsis, el montante Ah, azul. ok, ok. En Sabanur se llama. Ah, O sea, a mí Muy me denso. genera demasiada duda ese tema de las pirámides de Egipto, porque, o sea, es que sí, o sea, es que digamos hoy en día con todo este tema o sea, no sé, la perfección, digamos, tanto en medidas, en material, en sí. lo Y no plano, solo o eso, sea, sino que siguen descubriendo cosas después estructura. de, o sea, ¿hace cuánto fue la creación de las pirámides? ¿Hace cuántos miles de años? Pues antes de Cristo se cree que como 2000 o 3000 2000, ¿cierto? Pero en años. sí se supone que los egipcios fueron, sí, como, no me acuerdo. Extraterrestres. Pero sí, sí, son como 2000 antes de Cristo, o sea, hoy en día son como 5000 años 5000 años aproximadamente, aproximadamente. que pues, o sea, es una barbaridad de tiempo para que algo siga en Claro. pie el día de hoy. Y de la forma en la Y que de la forma en la que está, y tan pues que en perfecta. ese tiempo debió ser, pues, o sea, una obra maestra de la ingeniería, digámoslo, y que además, o sea, para que se sostenga en pie, para que tenga todos sus recovecos, para que hayan cosas subterráneas, porque hay cosas subterráneas que se han Trampas y descubierto, todo que eso. se han descubierto hasta hoy en día, que se siguen descubriendo. Ah, O sea, ¿quién pensó eso? ¿A quién se le ocurrió? hablando ¿Cómo? de eso, me hace pensar en lo interesante que sería si la Atlántida en efecto Mario, usted me existió. quita las Sí, ideas. sí, sí, Pero ¿cómo yo estaba que? pensando lo mismo, Sí, sí. o sea, porque exacto, o sea, ya que Egipto, hablábamos del pasado, o sea, ¿ustedes creen que de verdad en algún momento en la Pangea, o bueno, no sé, hubo un pedacito de tierra que fue conquistado por Espere, alguien a más? eso hoy quería Yo comentar creería que algo. sí, que nosotros incluso somos desarrollo a raíz de eso, porque se dice que la Y primera que, vida, digamos, bueno, sí, el primer vida nació fue a raíz del agua. es que Entonces nosotros podríamos hacer un desarrollo un de subdesarrollo, muchos sí, de años porque es que que salimos se del supone agua. que el Homo sapiens fue hace varios cientos, es que no estoy seguro, puede que diga una estupidez, pero creo que es hace varios Yo cientos de miles de años, ¿no? está entre los 100.000 a los 300.000 Exactamente. Y años. nosotros tenemos data histórica de los últimos 5000 años, pues las pirámides de Egipto, que es como lo más antiguo No, que conocemos. 10.000 desde las primeras pinturas Por la película de rupestres. 10.000 antes de Cristo. Por la Ok. película 10.000 antes. Muy bien, Esteban se Ah, la ok, ok. tiene referencia. Bueno, pero listo. ¿Y qué pasó entre medios? Porque, pues digamos Es que mucho tiempo. si no nos tengo el pon- dato puntual de que hace 3.600 millones de años fue que se originó la vida como tal. O sea, las primeras células y así. Espérame, si la 3.600 humanidad, billones. Ah, ok. No, la humanidad no lo tengo. Así es como tal la vida. la vida. Exacto. Pero entonces, ese es el punto, o sea, ¿será que entre medio de todo eso, entre el humano como tal, el que conocemos, y los 3550 y punta millones de años que hay en medio, no hubo algo más? 200.000. No, lo O que sea, pasa es la que 200.000 años. humanidad En está África. hace 200.000 millones de años, si todos venimos de África,
Se me fue la idea. No, es que hay estudios más recientes ¿Será que que hay muestran que vienen inteligencia? desde antes de los 200.000. Por ejemplo, o sea, hubo inteligencia ahí que pues, o sea, que siguió y, pues como que instruyó a todas estas culturas que hubo previamente, porque es que, digamos que hay mucha coincidencia entre tierras que tienen miles y miles de kilómetros en medio y hay coincidencias en personajes que aparecen en O sus, incluso en en la sus lengua. pinturas, creencias, Si en no, sus si no en sus estoy mal, creencias, en sus si no estoy historias. mal, creo que alguna vez escuché un dato de que había como una alineación entre las pirámides del Machu Picchu, las de Egipto y otras. O sea, que había Ujú. como una triangulación, algo así, una, sí, como una simetría, una Sí. alineación que es, Y no o solo sea, eso, absurda para el tiempo. ¿Cómo lo y no solo pudieron? eso, o sea, este Pues tipo nunca lo de, pensaron. exacto, y este Fue tipo otra de, persona. este tipo que tiene como cabeza de ave y su maletica y no sé qué, está en Egipto y está por acá, no sé si es en Perú que también O está, en México. creo que es en México, México. creo que es en México que está, y aparte creo que ay, en Asia también hay otro que es, hay otra cultura que había en Asia, pero es que no me acuerdo el nombre, John, cultura Eh, Asia, puta. que fue de las primeras, ¿Mongoles? No. no, Muy acá ya. sí, Muy acá. bueno, Mm. bueno, pero sí es otra cultura, es que, puta, se acaba el podcast y me acuerdo, pero bueno. Pero sí es otra cultura en la que también hay una coincidencia de un tipo que lo representan con una cabeza de ave, con una maletica, Los y es, sumerios, pero esos son no, los primeros, es pero otro, son de pero es otra, Mesopotamia. En Mesopotamia, gracias. En Mesopotamia también está el mismo personaje con su cabecita de ave, con su maletica, y uno dice, o sea, ese personaje, ¿qué? O sea, ¿Quién no es? hubo ¿Por qué manera de haber una aparece? conexión, ni Exacto, siquiera o hay en sea, misma carta. sí, o sea, es imposible, o sea, si hoy en día se facilitó, fue gracias a pues, algo invisible que no vemos, pero en esa época, qué ¿Cómo? putas, o sea, ¿cómo es que este personaje aparece acá y aparece allá con las mismas características y aparece acá con las mismas características Y sin relación y sin alguna. relación alguna, o sea, Y con una distancia infranqueable para la época. por qué pirámides en todas las culturas? Pero es que Porque, también tiene símbolos, eso pues, realmente nos ha acompañado digamos desde la que historia de la si humanidad, pudiera Majo, viajar al pasado, lo haría o sea, si a pudiera viajar al entender. pasado y si pudiera tener la inmortalidad, viajaría así desde el principio de los tiempos y esperar a ver, o A sea, esperar, sí, esperar a ver. entender. Allá Sin camellando, entenderlo. levantando las rocas de Egipto. Sí. Puta. El otro ahí tanto. No, no, yo sería en Sabanur, yo sería pero sí, o sea, digamos que tener esa posibilidad de simplemente esperar a ver Claro, y cuándo poder putas ver. aparece esa persona, o bueno, ese ser, o esa deidad, ese lo que sea, y entender por qué hay tantas coincidencias que hoy en día, pues digamos que pasamos por alto y ya lo normalizamos y es como, vale huevo. Pero si nos ponemos a pensar como niños pequeños de verdad, con esa ilusión de vamos a desvelar este secreto, pues, ¿qué fue lo que pasó? O sea, de verdad, Ujú. ¿cómo putas fue que pasó? ¿Por qué hay tantas coincidencias entre tantas Como culturas? putas. Que Bueno, esto existe. No es que nosotros tenemos esa necesidad de entenderlo desde ese primer y además, filósofo. o sea, y no solo eso, sino saber qué mierdas hay en el fondo del océano. Porque es que yo digo que si hubo una Tanta y cultura tanta antes, profundidad, o sea, si sí. hubo una cultura Quería antes, hablar de debe de estar la Atlántida. allá metida. Claro, Es que porque se dice que el nivel del mar obviamente pues no, Y es está que como de está hecho, actualmente, sino antes ha estaba de hecho, hoy cambiado en día se mucho dice más. que los ovnis, los que nosotros conocemos como ovnis, que vienen del espacio y que no sé qué, no vienen del espacio, salen del mar. Por eso es que, los OSNIs. sí, sí, o sea, que muchas veces los platillos voladores Se ven, tienen un avistamiento que salen cerca también del mar o que están o en que el están mar cerca de una... o un O volcán, sea, ¿no? como quien dice alguien desesperado se le pasó muchos años reparando para correr. Sí, pero sí, o sea, es eso, o sea, que siempre estuvimos equivocados, que de hecho, es que no estoy seguro, pero recuerdo que, Aquí. pero recuerdo que con esta desclasificación de tantos archivos De la CIA de de la Estados CIA y del Área 51 y todo esto, tantos archivos desclasificados, se pudo entender que realmente todos estos avistamientos ¿cómo es? Sobrenaturales o paranormales o bueno, lo que sea de ovnis, Pues sí son reales, o sea, es la comprobación del no solo son gobierno. reales, no solo son reales, sino que no vienen de afuera, sino que vienen de dentro.
y que Bueno, pues están ese en las no lo profundidades. sé. O sea, sí, pero dicen eso, o sea, que es muy poco factible que de verdad viajen de un universo, pues porque es que son demasiados años, o sea, son, creo que la estrella más cercana, bueno, la galaxia más cercana está a 8000, 4 años luz, que es el Sirio 4, creo que se llama la estrella que nos queda. Es una enana Pero si no, usted, no, no, o sea, si pero usted lo galaxia, mide galaxia. creo Ah, que no, es 8000 Andrómeda. años, 8000 años luz, me parece Ujú. que es. pero, Y pero ustedes lo están midiendo es con los límites que tenemos nosotros los seres humanos. bueno, sí, pero de todos modos, o sea, si algo es, o sea, si algo es fácilmente avistado por el ojo humano y por un aparato tecnológico de nuestra época, pues no tiene esa capacidad, o sea, algo que puede viajar miles de millones de kilómetros o de años luz en cuestión de, no sé, segundos o bueno, el tiempo que les lleve, pues si quiere pasar desapercibido puede hacerlo. O sea, si Pues se lo deja ver hacen, es se porque, supone. pero pues si se deja ver es porque, Pues porque Porque se quiere quiere que lo dejar vean. ver. Sí. o porque pues no viaja tanto, o sea, no es capaz de simplemente trasladarse de esa manera, sino que pues viene desde acá. Pues yo creo que por eso mismo es que casi prácticamente no los vemos y todavía se supone que existen. O sea, Pues yo todavía no digo, hay una no, no, se certeza de supone que que existen, no, existen existen. porque es que con esa desclasificación se aseguró de que sí Sí, existen. pues porque ya el Sí han Estado habido cosas de Estados que Unidos. simplemente no lo pueden explicar, o sea, eso ya es una realidad. O sea, Ajá. eso no se puede decir, es que no, es que se lo inventaron, no, no se lo inventaron, sí O pasó, sea, hace poco encontraron como una esfera, ¿no? En exacto, acá en Buenaventura. Buga, sí. La- En pero eso se ve Buenaventura. muy raro, no sé. Pero Hay que levitaba. esperar. Se supone que, o sea, Que que tiene le evitaban que tiene unas lo que a marcas mí y aparte que le hicieron como una estudios tomografía. y no tiene, o sea, creo que es sólida, me parece, tiene un centro, tiene algo en su centro, en su interior, en su núcleo, y no tiene En Buenaventura. soldadura, no tiene como rastros de soldadura, es una esfera sólida. Ok. Pero lo que a mí me hace dudar es que tiene, o sea, las marcas que tiene están como mal hechas, o sea, si yo voy a hacer una esfera y lo voy a marcar, lo marco bien, pero es que eso ahí todo mal hecho. Pero, Pero pues sí, No, también, pero, o sea, pues, estoy hablando desde mi lógica, usted ¿no? no es Sí, extraterrestre. estoy hablando desde mi lógica, pero, o sea, con respecto a eso, Fabio, o sea, o sea, ya sabemos que sí pasaron, sí han habido ovnis, osnis o lo que sea, pero sí han habido es, objetos que vuelan Que no no se sabemos pueden su origen, explicar. no lo sabemos, no sabemos su origen, pero decían esas personas, bueno, de donde yo saco esta idea que me pareció más lógico y es que tiene más sentido que sea algo que viene del centro, o sea, digamos de las profundidades del mar o algo digamos que es más fácil de transportarse, puede que listo, hayan llegado desde más lejos, puede que sí, pero que se ubiquen en estos lugares donde son de difícil acceso. de pronto adentro del planeta pues sí haya una entrada. Puede ser, sí, pero eso, La teoría de la Tierra hueca. pero entonces eso, que efectivamente estas cosas vienen desde allá. O sea, no es como que lleguen acá, se mueven y se van otra vez hasta la puta mierda y luego otra vez vuelven acá, sino que no, o sea, se instalaron acá y se mantienen acá. Entonces, o sea, todo eso quisiera poder desvelarlo porque, bueno, o sea, más pequeño, digamos que me causaba Me más hiciste- conflicto, pero hoy en día es algo que si me dejo llevar por mi niño interior, pues puta, o sea, podemos pasar aquí horas y horas hablando de eso porque es algo que yo Claro. digo, o sea, es que necesito saberlo, o sea, me encantaría y si pudiera pedir un deseo sería, pues, Ir a ese lugar a saber. no, saber, o sea, saber, así sea en mi lecho de muerte los últimos, qué sé yo, bueno, el tiempo que sea necesario y que me expliquen, vea, esto pasó así, No, se pues sucedió de usted esta hace la manera, no investigación. sé qué, señor, Usted hace la investigación. o también, o sea, pero Yo sí, creo o que sea, cuando uno se muere, pero si nada pero si más pudiera- así sí era. si pudiera simplemente entenderlo, ya con eso podría irme completamente en paz. Eso le voy a preguntar, ¿pagaría el precio de la muerte? Me hace pensar en la película de Indiana Jones, creo que es de las últimas o la última, que un antagonista tiene ese deseo de descubrir todos los secretos del mundo y tiene algo que ver con extraterrestres. Y hay una escena en la que, en efecto, como que despiertan la nave, algo así, no Sí, la sí, recuerdo sí. muy bien. Salen se veía como un congreso de estatuas, Sí, las sí, sí. estatuas como que cobran vida, eran Aliens, sí. y le dan toda la información, le empiezan a Se botar, vuelve loco. y ella la resiste y hasta que, o sea, le vuela la cabeza, Sí, sí, sí. la estalla. Por eso digo, Pagaría el precio. por eso digo, si es en mi lecho de muerte, sí. Sí, o sea, Ajá, boom, pero ya, ahorita ya hace no, todo, ahorita que o sea, No, o sea, ya hace todo, pum, y se muere. Sí, sí. sería O sea, eso. pues digamos,
no sé, que ya tenga 80, 85, 90 años, que ya esté en por eso digo, si Y pudiera en 2 pensar, años, si en 2 años le no, pasara, no, preferiría no saber todo no. Uy, y yo vivir sí. una vida en ignorancia. No, yo sí Pero preferiría. si me voy a morir, pues es que si me voy a morir, o sea, si sí o sí es una condena, o sea, tener tanta información es condena, pues prefiero disfrutar mi vida y saberlo al final, que No, simplemente pero no disfrutarlo. no le están dando esa garantía. Exacto, O sea, le están diciendo ahorita, le están dando un ultimátum. Lo tomo Lo yo, sabes amor. todo ya y te mueres, o vive el resto de tu vida y muere en Y mueres sin ignorancia. saberlo. No, entonces no. Muere ya Sí. a la edad actual con eso. Por saber la verdad, obvio, es que Uy, la no, verdad yo- es algo. Preferiría saber la verdad y morirme. Sí, la verdad No, yo es algo. creo que Sí. Sí, claro. Sí. No, Sí. No, Es que la verdad es algo. Pues es que la verdad. Es que la verdad. Es que no, estaría cumpliendo mi sueño de Sí, niño, sí. obvio. pero es no, que esa no es la verdad. Ah, Que me mintieron. No, porque es que la verdad pero pues ya, también ya, puede ya no variar. vas a ver si le Sí, mintieron o eso, no. obviamente, o sea, la verdad es solo una, pero depende de quién la esté contando, ¿no? la verdad es un proceso, no es algo estático, es algo que va cambiando con el construye. tiempo. Es un ejercicio dialéctico entre las condiciones. Sí. La experiencia humana, las condiciones materiales. Pero, uy, y es No, y que, es cambiante también, la verdad. No, Además, estaba es que hablando, depende era del el tema de No, porque, Atlantis. o sea, bueno, Hágale, no, no, bueno, termine. por ejemplo, usted ahorita es joven, ¿cierto? No, yo ya eso tengo. Y esa es la verdad. Sí. Yo soy la- Bueno, la verdad es que yo ahorita soy joven, pero en 30 años, pues ya no voy a ser tan joven. pero es que también, Entonces, no, esa es la verdad. eso sí con respecto, exacto, con Entonces, respecto a eso por depende eso de digo, la la verdad es cambiante. porque John es joven para una persona de 60 años, pero es viejo para un niño de 10 años. Entonces, Exacto. digamos Sí, que, o mi hijo sea, me ve viejo. sí, entonces, digamos que sí, eso es subjetivo. Pero pues la verdad solo una, y es que usted ya va a cumplir 30. Pensando en estas maricadas. Pero sí, o sea, y es que ojalá pudiéramos, Estaba hablando de aliens, si nos ven, suscríbanse y venga, coméntenos, ¿no? Búsquenos un ultimátum Sí, ahí todo bien. no sé, podemos mirar, negociemos algo, no sé, la mitad de mi vida por... Sí, exacto. Yo pensé Y que la iba a otra decir mitad, y la otra mitad, Yo pensé que iba a y la otra mitad, Pero la otra mitad no, es para mi mujer. la mitad de mi vida. Pero hay que La mitad de la información ahorita y el resto cuando me vaya a morir. Pero ¿qué mitad escoge? ¿La mitad para afuera o la mitad para adentro? No, que estaba hablando de la Atlántida. Muy maricas. ¿Han visto igual Project? Sí, Sí, yo lo he ¿Sí saben escuchado. cuál? Sí. El marica llevaba un man de estos astrónomos, iba a decir que... No, Ya sé quién es. ¿Cuál es cómo se le dice a esos arqueólogos? Es que es. Y que encontró, o sea, cuando hablan de de los textos antiguos y cuando Platón se refiere a la Atlántida, él habla de cierto sitio que en ese tiempo pues se llamaban de cierta manera. Y según todas las investigaciones que había hecho el man o lo que han hecho pues a lo largo de la historia, es que se refería a una isla que queda, no, a una isla que queda ahí al lado de la Celta de Vigo en España, creo que se llama Celta de Vigo, pero así se llama el equipo, pero no sé si así se llama también la ciudad. ¿Una isla que quede cerca de España? Sí, es una isla en la ciudad de Vigo, que creo que se llama Vigo, no Celta de Vigo, porque así se llama el equipo. Hay unas islas, sí, como al norte, al sur, no sé. No, ni siquiera hay islas, o sea, quedan ahí. Y antes sí había una isla y cuando ellos fueron a mirar así, debajo del mar, sí encontraron muchas de estas construcciones que podrían, o sea, que fue una revelación y eso es lo más reciente ahorita que han descubierto, que esta vaina puede tener hasta 12.000, 11.000 años de antigüedad, antes de lo de la película de 10.000 antes de Cristo, y que son figuras así o rastros de civilización a partir de figuras muy definidas, rectángulos, círculos, dentro de los cortes, dentro de las piedras y demás. Que según lo que intuimos es una ciudad que está sumergida. Que está sumergida, exacto. Pero sí. Entonces creen que es la ciudad a la que se refería Platón cuando hablaba de... Porque es que Platón cuando hablaba de esas historias era porque alguien llegó de otro lado y vino y se las contó al man de la historia, porque él las contó a través de una historia. Okay. Y
así es como él narraba y hablaba de esta ciudad antigua. Y era antigua ya dentro de la historia, o sea, cuando él le estaban hablando de esa civilización, ya la sí. civilización era antigua, o sea, quién sabe cuántos años y quién sabe si en ese momento si todavía estaba funcional. Pero yo creo eso, que realmente si eso pasó, o sea, si han existido diferentes humanidades o civilizaciones, yo creo que sí, o sea, la evidencia de eso estar es en el puro fondo del mar, ¿no? Obvio, Sí, O sea, claro. cualquier pieza de metal, de mármol o lo Es que que, sea, ya o sea, cualquier registro que pudo haber, lo quemaron los cristianos en la biblioteca, ¿cómo se llama? De Alejandría. De Alejandría. O sea, yo digo que, porque se supone que ahí era donde todo estaba guardado, Todo el conocimiento. y los cristianos llegaron y dijeron, uy, venga, es que esa información Esto no es me herejía. conviene, entonces, ¿sabe qué? La vamos a borrar. Y se deshicieron de todo eso así, No, por malditos. derecha, y nos dejaron en la completa Malditos, ignorancia. vamos a quemarnos a ellos a ver qué sienten. Sí, entonces, si nos ponemos a mirar en la historia de la humanidad, los cristianos son los uribistas del mundo. Pero sí, ¿Tú entiendes la referencia? Uribista, suscribente. Bueno, y con el excelente apunte de Miguel, damos por concluida la primera temporada del podcast Ócamo. Definitivamente van a venir muchas más temporadas. Cada temporada, pues el objetivo va a ser mejorar en calidad en todo sentido, dinámicas, temas, la profundidad, el dominio sobre los temas. Se vienen los cositas. chistes. Se vienen cositas y prometemos definitivamente mejorar el audio, ¿sí? Vamos a trabajar en ese aspecto. Sabemos que a veces nos falla un poco. Estamos trabajando en esto porque obviamente pues, les queremos brindar lo mejor en todos los sentidos. Háganos saber si les ha gustado algún tema, algún comentario, alguna idea por ahí, alguna bobada que ya hemos dicho. Si les gusta, háganoslo saber. Estamos siempre muy atentos allí. Sí. Nos gustaría continuar el ejercicio sí, dialéctico con ustedes, de conversar en los comentarios y demás. Si a alguno le gustaría ser un invitado, de pronto podríamos Traer un a espacio nuestra para- primera sí, para entrevistar personas, si quieren, si de pronto sienten que tienen algún tema que dominen o algo y les gustaría como traerlo acá a colación y escuchar opiniones y recibir un poco de bullying, bienvenidos. Nosotros lo recibimos. No, si de Son pronto amigos. sí, o sea, son diestros en algún tipo de materia y no sé, de las que hemos hablado incluso y nos quiere corregir, bienvenido. O sea, digamos que acá, o sea, se va a llevar sus chistes, su bullying, pero la información va a ser muy bien recibida porque pues, el ideal es siempre una mejora continua. Y sí, lo que dice acá pues mi compañero, y es verdad, queremos entregarles cosas de calidad y pues nada, les agradecemos su like, les agradecemos que nos vean, que nos compartan, que nos escriban, que nos digan, así Nos sea. stalkeen, que nos besen. que compren el libro. Sí, entonces, pues nada, síganos, muchas gracias Muchas por gracias ver. por el apoyo y espérenos pronto. Venimos recargados con la segunda temporada con toda. Muchas gracias por el espacio. Salud.